Por la gracia de Dios, hoy hemos llegado al tema número 13 de la conferencia, Moisés y los 10 mandamientos, y estamos muy agradecidos con el Señor porque hemos iniciado esta conferencia con su bendición y hemos continuado recibiendo día tras día bendiciones a través de su santa palabra. Por eso hoy, antes de abrir las escrituras, queremos pedirle al Señor que nos continúe bendiciendo e iluminando en la persona del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por cada una de tus bendiciones. Permite que en esta hora tu Santo Espíritu pueda manifestarse en nuestro medio y a través de las redes sociales y el internet, para que todo aquel que esté escuchando este mensaje sea bendecido, sea fortalecido y tenga una experiencia en Cristo de victoria. Lo pedimos según tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema número 13 de esta serie lleva como título ¿Por qué es tan cruel el amor? Y el primer texto que hemos de compartir contigo en esta ocasión está registrado en Éxodo 20 y el versículo 5, que dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Paremos allí. Quiero recordarle que Cristo en su condición divina proclamó cada uno de los 10 mandamientos con poder y grande autoridad. Obviamente, nosotros tenemos libertad de elección y así decidimos si obedecemos sus mandamientos por amor o si los desobedecemos porque aborrecemos a Cristo en nuestro corazón. No obstante, la Biblia enseña que cuando nosotros desobedecemos cualquiera de sus mandamientos, la palabra que aparece en el texto 5 para identificar esa desobediencia es la palabra maldad. Así que prácticamente podemos entender que la palabra maldad es equivalente a pecado. Y cada vez que incurrimos en un acto de maldad, merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que en este contexto, la paga de cada maldad debe ser la muerte. Con eso en mente, quiero invitarles a leer qué es lo que Cristo nos ofrece de acuerdo a Éxodo 20, versículo 6, a todos aquellos que hemos cometido maldad, a todos aquellos que hemos cometido pecado. Noten conmigo lo que dice el texto bíblico. Y hago misericordia a millares. Paremos allí. En vez de ejecutar al que practicó la maldad, porque su justicia demanda que la paga de la maldad es la muerte, o la paga del pecado es la muerte, Cristo en su condición divina nos dice en el texto 6 que está dispuesto a hacer misericordia con todos y cada uno de nosotros que hemos incurrido en la maldad. Por eso es importante entender que nadie se va a perder por haber cometido una maldad. Nadie se va a perder por haber pecado, porque para el pecado y la maldad, Cristo tiene solución. Cristo nos ofrece su misericordia. Cristo nos ofrece su perdón, porque es a través del perdón como Cristo manifiesta su misericordia a todos los que hemos cometido maldad. Y es muy importante recalcar que esta misericordia no la merecemos, nos la está ofreciendo por gracia. Lo que tú y yo merecemos por nuestros actos de maldad, por nuestros actos de pecado, es la muerte.
Pero Cristo, en su gran amor por los pecadores, en su gran amor por seres humanos malos que practican la maldad, nos ofrece la vida eterna por su misericordia. Por eso quiero que tome nota que la Biblia enseña en Éxodo 20 y el texto 6 que después de haber sido perdonados de nuestras maldades, perdonados de nuestros pecados, por la misericordia de Cristo y por la gracia de Cristo, Cristo espera de nosotros lo siguiente. Leamos la última parte del texto 6. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Si estamos agradecidos con Cristo de que no nos ejecutó en el lago de fuego por nuestras maldades, por nuestros pecados, sino que más bien nos ofreció perdón gratuito y por gracia a través de un acto de misericordia, lo menos que podemos hacer después de haber sido salvos por gracia, perdonados por misericordia, es amar a Cristo con todo el corazón y guardar todos sus mandamientos. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? A ver, ¿quién se acuerda entonces cuál sería la palabra equivalente a pecado en Éxodo 20? A ver, ¿quién se acuerda? Maldad, correcto. ¿Está conectado, mi amigo? Está conectado. Y además de eso, a ver, ¿quién se acuerda por qué razón es que Cristo no nos ejecutó? ¿Qué nos ofreció en lugar de lo que tú y yo merecíamos por nuestra maldad? ¿Quién se acuerda? A ver, el texto dice que, y Cristo hizo que misericordia. Hago misericordia a millares. La razón por la cual tú y yo estamos vivos hoy, a pesar de tantas maldades que hemos hecho, a pesar de tantos pecados que hemos cometido, es porque Cristo, dice la Biblia, hizo misericordia con nosotros y nos ofreció un perdón gratuito y por gracia para que nosotros nos arrepintamos de nuestras maldades, de nuestros pecados, le amemos con todo el corazón y vivamos el resto de nuestras vidas guardando sus mandamientos. Con eso en mente, entonces queremos mencionar que el perdón que Cristo ofrece es gratuito y es para toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque Cristo no hace acepción de personas. Sin embargo, es muy importante analizar que para que el pecado sea perdonado, debemos cumplir con algunas condiciones. Así que vamos a compartirles por lo menos 3 condiciones o requisitos bíblicos para que el perdón que Cristo ofrece a todos aquellos que cometemos maldad, que hacemos pecado, pueda ser hecho realidad en nuestras vidas. Leamos en primera instancia Lucas 15 y el texto 10 que dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Requisito número 1, arrepentimiento. Cuando yo hago una obra de maldad, de acuerdo a Éxodo 25, cuando yo cometo un pecado, aunque yo merezco el lago de fuego, Cristo hace misericordia conmigo, de acuerdo a Éxodo 26, y me ofrece perdón gratuito y por gracia. Pero para que ese perdón pueda ser efectivo en mi vida, el texto de Lucas 15:10 dice que yo necesito cumplir con el requisito de arrepentimiento, dolor por mi pecado, un cambio de pensamiento, tristeza por fallarle a Cristo, porque cuando yo peco le estoy fallando al gran legislador. Un segundo requisito lo encontramos en Primera de Juan 1 y el texto 9 que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Noten que el texto está dejándonos ver que es condicional. Cristo dice, si usted lo hace, yo le prometo que le perdono y le limpio de toda maldad. ¿Se acuerdan cuál es la palabra equivalente a pecado en Éxodo 20? A ver, ¿quién se acuerda? Dice el texto, visito la ¿qué? Visito la maldad. Porque en Éxodo 20, el texto está diciéndonos que maldad es equivalente a pecado. Y 1 Juan 1:9 confirma ese mismo pensamiento cuando Cristo dice, si usted confiesa sus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar todos sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Pecado y maldad son palabras intercambiables. Y por eso necesito que quede claro que un requisito crucial para recibir el perdón de mis maldades, el perdón de mis pecados, es arrepentimiento. Un segundo requisito es confesión. Debo confesar mi pecado a Cristo. No debo confesar a ningún hombre, a ningún evangelista, a ningún pastor, a ningún sacerdote. Mi pecado debe ser confesado a Dios el Padre en el nombre de Cristo. Y un tercer requisito que debo cumplir para que mis pecados sean perdonados, quiero que noten en Hechos 2 y el versículo 38 lo que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice allí que además de arrepentimiento y además de confesión, de acuerdo a 1 Juan 1:9, hay un tercer requisito crucial para que mis pecados, para que mis maldades sean perdonados. Y el texto dice que ese requisito es el bautismo. Así que independientemente de cómo haya sido tu vida, de cuánto pecado hayas cometido, de cuántas maldades hayas hecho, Cristo te promete por misericordia y por gracia un perdón gratuito. Tú no puedes hacer nada para pagar ese perdón. Tú no puedes hacer nada para merecer ese perdón. Es un perdón gratuito y por gracia, pero tienes que cumplir con estos requisitos que son arrepentimiento, confesión y bautismo con fe en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice en Marcos 16 y el texto 16 que el bautismo debe ser precedido por fe. El que creyere y fuere bautizado. Es muy importante hacer el bautismo con fe genuina en Cristo. Solo Cristo nos puede perdonar. Solo Cristo nos puede salvar. Así que mi arrepentimiento debe ser porque he ofendido a Cristo. Mi confesión debe ser al Padre Celestial en el nombre de Cristo. Mi bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero con mi fe en Cristo. ¿Por qué? Porque toda mi salvación gira alrededor de la persona de Cristo. Ahora bien, en el momento que yo cumplo con esos requisitos, puedo tener la seguridad, la certeza de que todos mis pecados han sido perdonados porque Cristo es fiel a sus promesas. 1 Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo lo que hayas hecho en tu vida antigua, Cristo lo limpiará, porque su sangre nos limpia de toda maldad. Hay poder en la sangre de Jesús. Sin embargo, es muy importante analizar que no es lo mismo que nuestros pecados sean perdonados a que nuestros pecados sean borrados. Y para que tú y yo podamos ser salvos, no podemos estar satisfechos solamente con que nuestros pecados sean perdonados.
es crucial que además de que sean perdonados, también sean borrados. Y para ello quiero compartirle algunos requisitos bíblicos para que nuestros pecados también sean borrados de los registros celestiales, para que tú y yo podamos tener un récord criminal limpio por la sangre de Jesús y podamos vivir con Él por la eternidad. Para eso le voy a invitar a acompañarme al libro de Génesis, el capítulo 20, y leer una historia muy importante para entender esta gran enseñanza. Lean conmigo Génesis 20 y el texto 2, que dice así: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Lo primero que quiero rescatar en esta historia es que Abraham engaña al rey Abimelech, haciéndole entender que podía tomar a Sara por mujer porque era su hermana. Recordemos que Sara era la esposa también de Abraham, era su media hermana, pero también era su esposa. Ahora quiero que noten qué fue lo que hizo el rey Abimelech. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Así que Abimelech tomó a Sara porque Abraham lo engañó. Y Dios intervino para ayudar a este hombre engañado de manera que no cometiese adulterio. Pero si usted lee con cuidado, el texto 3 dice que Dios pronunció sentencia de muerte sobre el rey, porque Dios le está diciendo que él ha tomado una mujer casada. Dios le está atribuyendo, le está hablando claramente al rey acerca de cuál pecado: el pecado de adulterio. Y Dios dice: vas a morir porque cometer adulterio es maldad. Y la paga de la maldad es la muerte. Ahora, hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es el hecho que esto está ocurriendo en Génesis 20, mucho tiempo antes que Cristo proclamara su santa ley en el monte Sinaí, donde dijo en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Sin embargo, el rey sabía que eso era malo, sabía que eso era adulterio, porque en realidad la ley de Dios, los 10 mandamientos, existen desde el principio. Y esa es tan solo una evidencia más para aquellos que dicen que antes del monte Sinaí no existían los 10 mandamientos. ¿Me están siguiendo, sí o no? Perfecto. Así que con eso en mente, leamos ahora lo que dice Génesis 20, versículos 4 y 5. Palabra de Dios. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con la limpieza de mis manos he hecho esto. Notemos que el rey ahora está explicándole a Dios y confesándole a Dios su inocencia. Muy importante este detalle. Hay un pecado de por medio, que es el adulterio. Dios pronuncia sentencia de muerte al rey por el pecado que está a punto de cometer, llamado adulterio. En ese escenario, entonces el rey decide confesar su inocencia a Dios y explicarle que ha sido víctima de engaño. Quiero que note que una vez que el rey hace su confesión, Dios le dice lo siguiente en el texto número 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Por eso te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Pregunto, ¿aceptó Dios la confesión del rey, sí o no? Claro que sí, porque dice el texto que Dios le dice: yo sé que lo que has hecho, lo has hecho con un corazón íntegro. Yo sé que te han engañado.
Por eso, noten bien, yo también te detuve de pecar contra mí. Quiero que tomen nota de esta frase que acabo de leer, porque muchas veces nosotros pasamos por alto esa gran verdad de que cuando yo cometo adulterio, cuando yo robo, cuando yo idolatro, cuando yo asesino, cuando yo codicio, cualquiera de las maldades que yo cometa, pasamos por alto que el asunto no es nada más quebrantar un mandato que está escrito en tablas de piedra, sino que es quebrantar el corazón de aquel que escribió los mandamientos en las tablas de piedra. Porque dice allí Dios, y recordemos que este es Cristo, porque en el Antiguo Testamento nunca habéis oído la voz de Dios el Padre, ni habéis visto su aspecto. Cristo le dice al rey, yo te detuve, versículo 6, para que no pecaras contra mí. El adulterio que estabas a punto de hacer me iba a herir a mí. Eso es un pecado que me afecta a mí. Es un pecado que me duele a mí, porque cada vez que el hombre hace una maldad, comete un pecado, está rompiendo mi corazón, y por eso te detuve, porque sé que eres un hombre íntegro de corazón. Esa es una gran enseñanza y es muy importante recalcarla. Por eso quiero que noten ahora que la Biblia enseña en el texto 7 lo siguiente, Génesis 20 y el versículo 7. Ahora pues, es decir, después de haberte arrepentido de tomar a Sara por mujer, después de haberme confesado tu inocencia, noten bien que hubo arrepentimiento y también hubo confesión. Pero noten bien lo que sigue en el orden, de acuerdo al texto 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Cuál es el siguiente paso de acuerdo a la enseñanza bíblica? No es suficiente arrepentimiento, no es suficiente confesión, a menos que vaya acompañado de una devolución, una restitución. Por eso dice el texto, devuelve la mujer a su marido. El rey tiene que apartarse de esa mujer, porque lo contrario seguiría en adulterio. Y cuando uno se arrepiente de corazón de cualquier pecado y lo confiesa con corazón íntegro a Jehová, entonces el siguiente paso es apartarse de ese pecado, devolver a la mujer, devolver la billetera robada, devolver el carro robado al vecino, devolver la propiedad robada al abuelo. Si no hay devolución, si no hay restitución, si no hay un abandono del pecado que se está practicando, entonces significa que el arrepentimiento y la confesión no eran de corazón. ¿Será que alguien me está escuchando en esta hora? Porque el texto 7 termina diciendo, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Pero escuchen bien, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Cristo le dio al rey dos alternativas, dos opciones. Devuelves la mujer a su marido y vivirás, o te quedas con la mujer en adulterio y de cierto morirás. Si en realidad tu arrepentimiento y tu confesión eran sinceras, lo que vas a hacer con mucho gusto y con prontitud es devolver a la mujer. Pero si tu arrepentimiento y tu confesión eran puro cuento, entonces buscarás la manera para justificar tu pecado y quedarte hundido en adulterio. Dice la Biblia que si no la devuelve, de cierto morirá, porque la paga del adulterio es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga de la maldad es la muerte. Y la Biblia por eso es contundente, que es
necesario, además de arrepentirse, además de confesar, hay que apartarse de aquel pecado si queremos que Cristo lo borre de los registros celestiales. Con razón, en Proverbios 28:13, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y escuchen bien, y se aparta, como Abimelech, devuelve la mujer, apártate de Sara, de cierto vivirás. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, a manera de resumen, debo decir que para que mis pecados sean borrados es crucial y fundamental que yo cumpla con el requisito del arrepentimiento, de la confesión y también de apartarme de aquel pecado. Llámese como se llame, si no me aparto, ese pecado no será borrado. Entonces ya hemos hablado acerca de los requisitos para que mis pecados sean perdonados y también hemos hablado de los requisitos para que mis pecados sean borrados. Ahora queremos agregar otra faceta crucial que tiene que ver con nuestros pecados y que es relevante para que tú y yo podamos vivir con Cristo por la eternidad. Porque una cosa es que los pecados sean perdonados, otra cosa es que los pecados sean borrados y hay un tercer aspecto que es que los pecados sean cancelados. Así que le invito a que me acompañe a San Mateo, el capítulo 6 y el texto 12 que nos dice así, hablando de la oración modelo: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo nos está diciendo que cuando oramos a nuestro Padre Celestial, es importante entender que para que el Padre nos perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras maldades, de acuerdo a como lo identifica Éxodo 25, es fundamental que cumplamos con el requisito de que nosotros también perdonemos a aquellos que nos ofenden. En otras palabras, de la misma manera como tú y yo tratemos a aquellos que nos ofenden, es como Cristo dice que seremos tratados por nuestro Padre Celestial. Dice allí, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso Cristo, ampliando esta misma enseñanza, menciona en el texto 14 y 15 lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese es el requisito crucial que tenemos que cumplir si en realidad queremos que nuestros pecados sean perdonados y que además sean borrados de los libros del cielo. Cristo dice que tenemos que asegurarnos de perdonar a todos aquellos que han pecado contra nosotros. Eso implica que la persona que te robó, la persona que te calumnió, la persona que te humilló, la persona que te traicionó, la persona que te hirió, cada uno de esas personas que han pecado contra ti, que han hecho maldad contra ti, Cristo dice que tú debes perdonarlos si esperas que tu Padre Celestial te perdone a ti y te borre los pecados del cielo. Si no cumplimos con esta condición, nuestros pecados quedarán registrados hasta el juicio final para nuestra condenación. Por eso en Colosenses 3 y el versículo 12 y 13 encontramos que el apóstol nos dice lo siguiente, siguiendo la misma línea de pensamiento. Dice allí: vestíos pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahora escuchen bien el texto 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El texto es contundente al decir que si nosotros nos estamos preparando para el cielo, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Tenemos que estar vestidos de santidad. Tenemos que estar llenos de amor, de acuerdo al texto 12, de misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y de esa manera, por la comunión íntima con Cristo, Cristo nos va a capacitar para soportar, de acuerdo al texto 13, a los insoportables. Porque déjeme decirle que en este mundo hay gente que es insoportable. Y a menos que usted esté en perfecta comunión con Cristo, no logrará perdonar a estos insoportables, sino que más bien se va a llenar de rencor y de odio contra ellos, porque hay gente que simplemente es invivible. Pero hay poder en el nombre de Jesús, señores. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la palabra de Cristo. Y Cristo dice en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún soportar a los insoportables, aún perdonar a los insoportables, porque esa es la condición bíblica para que mis pecados sean cancelados. Una cosa es que sean perdonados, otra cosa es que sean borrados, pero lo más importante es que sean cancelados. Y si no son cancelados, entonces tendré que ir al lago de fuego, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso quiero invitarle a leer otro texto que se encuentra en Efesios 4:32. ¿Qué libro dije? Efesios. ¿Qué capítulo dije? Capítulo 4. ¿Y qué texto dije? Texto 32. Correcto, están conectados. Vamos a leer el texto que dice de la siguiente manera. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, Dios está recalcando que de la misma manera como tú y yo le pedimos a Él que nos perdone por nuestras mentiras, por nuestros adulterios, por nuestras codicias, por discriminaciones, por todo lo que robamos, todo aquello que hacemos en contra de su santa ley y en contra de su santa palabra, es pecado, es maldad. Y al pedirle a Él que nos perdone y al desear que Él tenga misericordia con nosotros y nos perdone por su gracia, de igual manera tenemos que hacerlo con nuestro prójimo. Cada vez que ellos pecan contra nosotros, debemos perdonarlos por misericordia y por gracia. Porque si no los perdonamos, entonces Dios el Padre tampoco nos va a perdonar. Y Efesios 4 y el texto 30 agrega un detalle muy importante. Lean conmigo lo que dice allí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Paremos allí. Porque cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, estamos contristando al Espíritu Santo, porque Él quiere ayudarnos a perdonar. Él quiere ayudarnos a ser como Cristo. Él quiere ayudarnos a liberarnos de ese rencor, de ese ego, de ese orgullo, de ese espíritu de venganza, de esa raíz de amargura. Y Él obra en nosotros el querer
cómo hacer por su buena voluntad, pero no nos puede obligar. Él nos dice, perdónalo, Watson. Él nos dice, perdónala, Watson, porque tú quieres ser salvo, debes perdonarlo y debes amarlo. Pero Watson dice, no, Señor, eso que me hizo no tiene perdón, ni en este mundo, ni el venidero. Y cuando Watson se comporta de esa manera, el texto dice que está contristando al Espíritu Santo de Dios. Y permítame leer la parte final del texto 30. Dice allí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si no aprendemos a perdonar, el Espíritu Santo se va a contristar y no podrá sellarnos para el día de la redención. Este es un asunto de vida o muerte, hermanos, porque ciertamente vivimos en un mundo de mucha maldad. Hay gente muy perversa, hay gente muy traicionera, hay gente muy inicua, hay gente muy hipócrita, hay gente muy cruel, hay gente muy mentirosa, hay gente muy calumniadora, hay gente muy abusadora y hay gente que nos ha hecho tanta maldad que nos llenamos de amargura, nos llenamos de rencor y creemos que de alguna manera es justo sentir lo que sentimos. Pero Dios nos está diciendo que no hay tal cosa como que tenemos derecho a no perdonar a nuestro prójimo, porque de igual manera hemos pecado contra Dios una y otra vez y Dios está dispuesto a perdonarnos. De hecho, en Éxodo 20 y el texto 6, inmediatamente después de hablar de nuestra maldad y sabiendo que maldad es equivalente a pecado y que la paga del pecado es la muerte, Cristo nos dice en Éxodo 26 que Él decidió hacer misericordia con nosotros. Merecíamos la muerte, pero decidió hacer misericordia con nosotros y nos ofreció su perdón gratuito. No lo podemos pagar, no lo merecemos, pero por gracia nos ofrece su perdón. Y Cristo nos dice que si nosotros hemos sido beneficiados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el perdón de Dios, lo menos que podemos hacer es practicar la misericordia y el perdón con todos aquellos que pecan contra nosotros. Con eso en mente, quiero invitarle a leer en el libro de Apocalipsis 20, versículos 11 en adelante, para que miremos que hay un lugar allí claramente identificado donde nosotros podemos cancelar y pagar nuestros pecados. Lean conmigo Apocalipsis 20 y el texto 11 que dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El contexto inmediato indica que esto ocurrirá después de los 1000 años. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Paremos allí. La Biblia enseña en San Juan 5, 22 y 27 que el Padre a nadie juzga. Dice el texto 22, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el texto 27 explica, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que la persona que está aquí juzgando a la humanidad en la última faceta del juicio para aquellos que están perdidos es Cristo Jesús, porque dice el texto de Juan que el Padre no juzga a nadie. Le dio la autoridad a su Hijo porque es el Hijo del Hombre. Su experiencia humana lo capacita para juzgar con criterio. Cristo no aceptará ninguna excusa, ninguna justificación, porque Él vivió en este mundo en forma humana como el Hijo del Hombre y por consiguiente es la mejor persona, es el más indicado para juzgar
y emitir criterio con fundamento. Y permítame recordarle que este Cristo que será el juez en Apocalipsis 20 es el mismo Cristo que en su momento fue el gran creador. Es el mismo Cristo que en los días de Moisés fue el gran legislador. Es el mismo Cristo que en los días de María fue el Cordero Salvador. Es el mismo Cristo que en la actualidad en el cielo es el abogado intercesor. Pero si tú no le aceptas como creador, como legislador, como salvador, como abogado intercesor, para que Él pueda borrar tus pecados y cancelarlos por su sangre preciosa, entonces tendrás que verte las caras con Él después de los 1000 años, ya no como abogado intercesor, sino como juez. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20 y el texto 12 así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Qué interesante recalcar que dice allí que los individuos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. La razón por la cual serán juzgados por lo que está escrito en los libros es porque allí todavía están los pecados que un día confesaron, pero que ellos nunca abandonaron. Y recuerden que si el rey Abimelech no devolvía a Sara, no se apartaba de ella, entonces su pecado no sería perdonado ni mucho menos borrado. Hay que abandonar el alcohol, hay que abandonar las drogas, hay que abandonar a ese amante, hay que abandonar cualquier tipo de pecado por amor a Cristo y para que Cristo lo pueda borrar de los libros del cielo, porque de lo contrario nos condenarán en el juicio final. Y por eso el texto 13 agrega: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, escuchen bien, cada uno fue juzgado según sus obras. El tema de la salvación es individual. Cada uno tendrá que dar cuentas a Dios por sus obras. Nadie será culpado por tus obras. Nadie será culpado por tus pecados. Cada vez que tú pecas es porque tú decidiste pecar. Y Dios te va a juzgar por tus obras, por tus pecados, por tus maldades, porque cada uno tendrá que verse las caras con Dios. Y lamentablemente, cuando le vean la cara a Dios, cuando le vean la cara a Cristo en su condición divina, las consecuencias serán terribles. Porque el texto 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muchas personas gastan cualquier cantidad de dinero en medicamentos, en operaciones, en tratamientos médicos para salvar la vida de un ser querido. Y eso no está del todo mal. Pero es interesante ver que le ponemos mucha más atención a salvar la vida de la persona que va a experimentar la primera muerte, que no es la muerte eterna, pero no nos esforzamos para salvar la vida de la persona que no está preparada para el reino de Dios. Porque aquella persona que no está lista para ir con Cristo, que sus pecados no han sido borrados ni cancelados, lo que le espera es la segunda muerte en el lago de fuego. Así que estamos dándole mucho énfasis a salvar a una persona de una enfermedad terminal, de un accidente automovilístico, pero aunque eso no está mal del todo, quiero animarte a entender
que si nos esforzamos tanto por salvar la vida de un ser humano, porque es un ser humano, con mucha más razón deberíamos de esforzarnos para salvar la vida del ser humano de la segunda muerte, porque la primera muerte no es el dilema, la primera muerte no es el problema. Cristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Temer más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Y este texto 14 está hablando de eso. Mucha gente, como la arena del mar, va a terminar en el lago de fuego porque sus pecados no fueron perdonados, no fueron borrados y tampoco fueron cancelados. De hecho, el texto 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque el lago de fuego es uno de dos de los lugares donde se pueden cancelar y pagar los pecados. Romanos 6:23 dice que la paga o la cancelación del pecado es la muerte. Y esa muerte es en el lago de fuego, de acuerdo a Apocalipsis 20:15. Todos aquellos que no cumplen con los requisitos para que sus pecados sean perdonados y para que sean borrados, entonces tendrán que cancelar sus pecados personalmente en el lago de fuego. Y debo decirle que para que nosotros nos ganemos un viaje sin retorno al lago de fuego, no hay que ser el peor asesino de la sociedad. No hay que ser el más grande asaltante de la comunidad. Oh, no. Con solo cometer una desobediencia como Adán y Eva, que comieron una fruta prohibida, Cristo dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, es importante que con solo un pecado que tú no estés dispuesto a arrepentirte, a confesarlo y a abandonarlo por el poder de Dios. Y si no estás dispuesto a perdonar a todos aquellos que han pecado contra ti, eso es suficiente para que te ganes el viaje sin retorno al lago de fuego. Por eso es muy importante analizar el otro lugar en la palabra de Dios donde los pecados se pueden cancelar. Y para eso vamos a abrir la Biblia a Lucas 23 y el texto 32 y 33, que dice lo siguiente: llevaban también con él a otros dos, está hablando de Cristo, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Este es el otro lugar donde tus pecados, donde mis pecados, donde nuestras maldades, de acuerdo a Éxodo 25, pueden también ser cancelados. Este es el lugar donde el Hijo de Dios, donde Cristo Jesús fue crucificado sin misericordia. Siendo inocente, murió en la cruz. Siendo santo, murió por nosotros. Siendo el Hijo inmaculado del Padre, Cristo se entregó para ser clavado como un criminal, de manera que si tú y yo creemos en él, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Y la Biblia dice en el texto 34 que Cristo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo emitió una frase célebre diciéndole a su Padre que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. La gente que le clavó en la cruz no sabía que Cristo era el gran creador. Tampoco sabían que era el gran libertador de Israel. Ellos no tenían ni idea que Cristo era el gran legislador de Éxodo 20. Ni siquiera tenían noción de que Cristo era el Jehová del Antiguo Testamento.
Ellos no sabían que Cristo era el buen pastor del Salmo 23. En realidad, Padre, perdónalos porque ellos no saben quién soy yo. Eso es lo que Cristo estaba diciendo en la cruz. Estaba pidiendo perdón por una humanidad que le estaba clavando sin misericordia, le estaba crucificando siendo inocente, porque para esto vino Cristo a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y la única manera de poder salvarnos era entregándose en una cruz para pagar y cancelar los pecados que tú y yo hemos cometido. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo quebrantamos los 10 mandamientos, cada vez que tú y yo hacemos maldad, estamos pecando contra Cristo. Por eso Cristo le dijo al rey Abimelech: no quiero que peques contra mí, porque al final de la historia, cada pecado que hacemos es contra Cristo. Es como que lo estamos clavando otra vez en la cruz. Es como que lo estamos crucificando de nuevo, porque los pecados fue Él que los canceló, que los pagó para que tú y yo, si creemos en Él, tengamos vida eterna. Por eso estoy compartiendo contigo que hay 2 lugares en la Biblia para pagar y cancelar los pecados. Uno es el lago de fuego y el otro es el monte Calvario. Si tú rechazas a Cristo como el gran creador, como el gran legislador, como el gran cordero salvador, como el gran abogado intercesor, y no estás dispuesto a obedecer sus santos mandamientos, obedecer su santa palabra, entonces tendrás que pagar tus pecados personalmente, cancelarlos en el lago de fuego. Pero si tú aceptas que Cristo es tu creador, tu legislador, tu salvador, tu abogado intercesor, y estás dispuesto a amarlo por todo lo que ha hecho por ti y a obedecer sus 10 mandamientos y todo lo que enseña en su palabra, entonces Cristo ya pagó tus pecados, ya canceló tu cuenta en la cruz del Calvario para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Por eso la Biblia enseña que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, a Cristo le desnudaron, a Cristo le deshidrataron y luego le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. A Cristo le reventaron la espalda a punta de 39 latigazos violentos y sin asco. A Cristo le cubrieron el rostro y lo agarraron a bofetadas. A Cristo le golpearon con una caña en la cabeza sin misericordia. A Cristo le clavaron una corona de espinas en la cabeza, le escupieron el rostro, le humillaron ante toda la multitud y aún delante de su madre. Le arrancaron la barba sin asco, le hicieron cargar una cruz como un miserable criminal. Le clavaron las manos y los pies, le reventaron el costado con una lanza, le hicieron sentir el desprecio y el rechazo de las multitudes. Le clavaron a una cruz con toda su espalda desbaratada y en carne viva. Le ridiculizaron, le insultaron y se burlaron de él y de su divinidad. Todo esto y mucho más Cristo lo soportó para cancelar tus deudas, para cancelar mis deudas, para cancelar nuestras maldades, de manera que podamos ser salvos en su reino si tan solo le entregamos nuestra vida y le permitimos transformarnos en santos para su honra y su gloria. Apreciado amigo que me escuchas, yo no sé si estás dispuesto a ir a pagar tu propia deuda al lago de fuego, o más bien eres lo suficientemente inteligente para aceptar que Cristo ya pagó tu cuenta, que Cristo ya pagó tu deuda, que tus pecados han sido cancelados en la cruz del Calvario y que lo único que debes hacer es entregarte a Cristo con todo el corazón y permitir que Él obre en ti el querer como el hacer por su buena voluntad.
La Biblia dice en Lucas 22 y el texto 41 y 42 que Cristo se apartó de ellos, hablando de los discípulos, a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, ¿por qué es tan cruel el amor? Padre, ¿por qué la gente me trata con tanto desprecio? Padre, ¿por qué la gente me trata con tanta indiferencia? Padre, ¿por qué la gente habla tantas injusticias y calumnias de mi persona? Padre, ¿por qué es tan cruel el amor? Lo único que he hecho es amar a cada uno de estos pecadores. Los he ayudado, los he sanado, los he alimentado, los he rescatado. He vivido una vida de servicio, Padre, pero hoy estoy aquí en el Getsemaní suplicándote, Padre, que si hay alguna otra forma de salvar al ser humano, pero sin tanta crueldad, sin tanta injusticia, sin tanto desprecio, sin tanto sufrimiento, revélame otro camino para salvar al ser humano, pero que yo no tenga que sufrir tanto, porque he llegado a la conclusión que aún mis discípulos me van a abandonar, aún la gente que he beneficiado me van a traicionar. Por eso pregunto con todo mi corazón: ¿por qué es tan cruel el amor? Y la Biblia dice en el texto 43 que el Padre no le quitó la copa, porque no hay forma de salvar al hombre si no es cancelando sus deudas de pecado en la cruz del Calvario. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios no se puede abolir. En este momento era crucial, si había oportunidad de que el Padre aboliera la santa ley para salvar a su Hijo de la cruz del Calvario. Pero como los 10 mandamientos son santos, justos, buenos y eternos, el Padre no abolió la ley. Más bien lo que hizo el Padre fue enviar a un ángel, dice el texto 43, desde el cielo a la tierra para ayudar a Cristo y fortalecerlo para seguir en obediencia a la santa ley hasta la muerte y muerte de cruz. Apreciados amigos que me escuchan, mis queridos hermanos que me escuchan, la muerte de Cristo en la cruz, con toda y la crueldad que sufrió, desnudado, deshidratado, desfigurado, humillado, cruelmente azotado, es una ratificación para toda la eternidad de que la santa ley de Dios es eterna y no puede ser abolida. Porque Cristo pidió: si hay alguna otra forma de salvar al hombre, hágamelo saber ahora, Padre. Pero el Padre no la abolió, mandó un ángel para fortalecerlo, de manera que Cristo muriera en victoria y en obediencia a la santa ley de Dios, al igual como tú y yo. Si nos aferramos al Padre, si oramos al Padre, si suplicamos al Padre, nos enviará ángeles del cielo para ayudarnos a obedecer cada uno de los mandamientos, porque Dios no tiene que abolirlos, pero sí tiene ángeles poderosos que nos pueden ayudar a obedecerlos. Porque la Biblia dice en Lucas 22 y el texto 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, llegó la hora para derramarnos delante del Padre y suplicarle por su Santo Espíritu y suplicarle por poder para vencer. Hay que orar, hay que clamar, hay que suplicar, hay que humillarnos ante el Padre, porque su ley nunca va a cambiar.
su ley es eterna. Lo que sí puede cambiar es si oramos más, si ayunamos más, si estudiamos más, si clamamos más. Entonces el Padre enviará ángeles poderosos para ayudarnos a ser obedientes y ayudarnos a vivir una vida de victoria, porque hay poder en el nombre de Jesús.